that I can recall. I guess it's because we identified emotionally with everything that happened in there. Gregory Peck, un nombre sinónimo de dignidad, gracia y talento incomparable. Era algo más que un actor, era un icono de Hollywood, un humanitario y un hombre profundamente admirado por millones de personas. Pero tras sus poderosas interpretaciones y su encantadora sonrisa se escondía una vida llena de dolor y pérdidas inimaginables. Hoy desvelamos la tragedia de Gregory Peck, que dejó una huella indeleble en su vida y le cambió para siempre. Pero antes, ¿cuál es tu película favorita de Gregory Peck? Dínoslo en los comentarios. Y ahora, vamos a entrar en materia. Años jóvenes. El 5 de abril de 1916 nacía Gregory Peck en la ciudad de La Joya, California. Proviene de una familia con una historia complicada en aquella época. Bernice Mebane, su madre, tenía linaje inglés y escocés, mientras que su padre, Gregory Pearl Peck, era farmacéutico de Rochester, Nueva York. Su padre tenía ascendencia inglesa e irlandesa, mientras que su madre tenía herencia inglesa y escocesa, bajo la influencia de la decisión de su madre de convertirse al catolicismo para ajustarse a las creencias de su padre. Peck se crió en un ambiente que enfatizaba la importancia de los valores familiares tradicionales. Gregory, un chico joven, era incapaz de comprender del todo los problemas subyacentes que existían en el seno de la familia, a pesar de que se presentaban como una familia de clase media amable y acogedora. El divorcio de los padres de Peck, que se produjo cuando él tenía solo 5 años, alteró significativamente el curso de su educación. Como ninguno de ellos quería la custodia, Gregory, que aún era un niño, se vio obligado a vivir con su abuela, Caterinas. La abuela de Peck fue quien primero le expuso al mundo del cine, ya que ambos pasaban juntos todos los fines de semana en el cine del barrio. La juventud de Peck estuvo llena de sobresaltos, pero fueron los pocos momentos en los que pudo encontrar algo de serenidad. Fue también en esos momentos cuando su objetivo de trabajar en la industria cinematográfica empezó a tomar forma. Sin embargo, las pérdidas no terminaron ahí. Por desgracia, su abuela falleció cuando él estudiaba en la Academia Militar St. John's Military Academy, una escuela militar católica situada en Los Ángeles. En ese momento, el Peck de 10 años se vio obligado a enfrentarse por segunda vez a sentimientos de aislamiento y dolor. Gregory se volvió cada vez más reclusivo como consecuencia de las heridas emocionales que le causaron estas sucesivas experiencias traumáticas. Y lo único que le reconfortaba era ver historias en películas. Volvió a San Diego a vivir con su padre. Educación y aprendizaje. Tras graduarse en el Instituto de San Diego en 1934, Peck tomó la decisión de matricularse en el San Diego State Teachers College. Allí se interesó por el teatro y la oratoria, y también se unió al equipo de atletismo. Fue la primera vez que Gregory se dio cuenta del poder de su voz y de su capacidad para conectar con el público, un rasgo que más tarde le ayudaría a convertirse en uno de los intérpretes más apreciados. En 1936 decidió matricularse en la Universidad de California, Berkeley, con la intención de estudiar medicina. Sin embargo, la vida de Gregory en Berkeley alteró el curso de su trayectoria. Tras matricularse en una clase de oratoria y recibir los ánimos de Arwen Doar, el director del pequeño teatro de la escuela, poco a poco fue tomando conciencia de su interés por la interpretación. Gregory Peck decidió renunciar a sus estudios de medicina y emprender una carrera en el teatro. A pesar de que sus amigos y familiares estaban preocupados por su incierto futuro, Gregory Peck desarraigó su vida y se trasladó a Nueva York para perseguir su ambición de iniciar una carrera como actor. Tuvo que dormir en Central Park y aceptar trabajos esporádicos para llegar a fin de mes, ya que disponía de muy poco dinero en el bolsillo. Fue durante esos meses de prueba cuando Peck desarrolló su tenacidad, una cualidad que más tarde le ayudaría a superar los obstáculos a los que se enfrentó en su vida y en su trabajo, transformándolo en la figura tenaz que Hollywood siempre recordaría. El comienzo de la carrera profesional. Gregory Peck se embarcó en una desafiante búsqueda para descubrir su posición en el mundo del teatro cuando llegó a Nueva York con la intención de hacer carrera como actor nada más llegar. Se convirtió en alumno del Neighborhood Playhouse, donde recibió clases de Sanford Meisner, considerado uno de los actores más consumados del mundo. Los principios que Meisner enseñó a Peck le mostraron que actuar no consistía solo en imitar a un personaje, sino en conectar auténticamente con los propios sentimientos y con el público. Al principio de su carrera, Peck tuvo que realizar diversos trabajos para ganarse la vida, entre ellos, repartir folletos, hacer visitas guiadas en el Rockefeller Center e incluso trabajar de modelo. Además,
Tenía que dedicar todo el tiempo que le quedaba a estudiar y actuar. En 1941, Gregory Peck debutó en el teatro con el drama El dilema del médico, escrito por George Bernard Shaw. A pesar de que no recibió muchos elogios por este trabajo, fue un importante punto de partida que ayudó a Peck a comprender mejor el rumbo que estaba tomando. Después, siguió buscando posibilidades y acabó apareciendo en obras de Broadway como The Morning Star y The Willow and I. Peck pudo mejorar sus dotes interpretativas y desarrollar su reputación entre la escena creativa neoyorquina gracias a todos estos encargos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, muchos actores de la generación de Peck fueron reclutados por el ejército. Sin embargo, Peck no pudo servir en el ejército porque tenía una lesión en la espalda como resultado de un accidente que ocurrió cuando estaba tomando clases de ballet con Martha Graham. Peck, por su parte, consideró este hecho como una oportunidad para dedicar toda su atención a su profesión de actor, aunque otros lo habrían considerado un contratiempo. Era la época en que Hollywood necesitaba nuevos talentos, y la poderosa mirada de Peck, unida a su genuina técnica interpretativa, atrajo la atención de los productores, carrera que está cumpliendo. La película de Gregory Peck Gentleman's Agreement, estrenada en 1947, se considera una de las pioneras en Hollywood en abordar el difícil tema de los prejuicios raciales. Esta película reforzó aún más la fama de Gregory Peck. El personaje que interpretaba Peck en la película era un periodista que fingía ser judío para conocer de primera mano los prejuicios existentes en su propia comunidad. Para este trabajo, no solo era esencial la habilidad interpretativa, sino también la valentía para enfrentarse a las dificultades culturales que imperaban en la época. Peck consideraba la película como uno de los proyectos más satisfactorios en los que había trabajado, ya que fue nominada a 8 premios de la Academia y acabó ganando el de Mejor Película. Mientras esto ocurría, Peck también experimentaba con una amplia gama de papeles para demostrar su flexibilidad como actor. En la película de 1946 Duelo al Sol, interpretó el papel de un vaquero que desafiaba las normas morales tradicionales y era un individuo rebelde. Este personaje contrastaba dramáticamente con los papeles de persona virtuosa que interpretaba con frecuencia. La valentía de Peck al interpretar personajes complicados captó al mismo tiempo la atención de espectadores y críticos, a pesar de que la película obtuvo críticas positivas y negativas. Objetos de orgullo. Peck no solo se concentró en su carrera como actor durante la segunda mitad de la década de 1940, sino que también contribuyó al teatro ayudando a fundar la Joya Playhouse en su ciudad natal. En colaboración con los intérpretes Mel Ferrer y Dorothy Maguire, Peck creó un lugar donde los actores de Hollywood podían relajarse, inspirarse y contribuir al teatro. La Joya Playhouse se convirtió en un aspecto significativo de la carrera de Peck, demostrando su profunda conexión con sus raíces y su amor por el teatro. La carrera de Peck comenzó con actuaciones en el auditorio del Instituto de la Joya y continuó hasta que se trasladó a la Universidad de California, San Diego, en 1983. En 1949, Peck mantuvo su popularidad con la película Docha O'Clock Ha, que era un drama militar sobre el liderazgo y los retos a los que se enfrentaban las tropas durante la Segunda Guerra Mundial. En la película, Peck interpretaba a un comandante de las Fuerzas Aéreas que combinaba el rigor con la compasión, demostrando una vez más el talento interpretativo de su esposa. Como resultado de su interpretación en este papel, fue nominado al Oscar por 4ª vez, y la película recibió elogios generalizados por parte de la crítica y del público. Gregory Peck no solo siguió cosechando éxitos durante las décadas de 1950 y 1960, sino que también consiguió mantener intacta su reputación. Gracias a su talento y a su magnético carisma, se convirtió en una figura importante en el mundo del cine. Fue en esta época cuando Peck alcanzó realmente el cenit de su carrera, causando un impacto que permanecería en los espectadores y en la crítica durante mucho tiempo. En la película Capitán Horatio Hornblower, estrenada en 1951, George Peck se hizo un nombre al interpretar a un capitán valiente, decidido y responsable. Este papel le permitió consolidar su reputación como actor que interpreta con regularidad a personajes poderosos y morales. Ese mismo año, sorprendió a los espectadores con el drama bíblico David y Betsabé, en el que interpretaba al rey David. En esta película, demostró su capacidad para actuar en varias dimensiones al tiempo que se enfrentaba a una serie de complicadas emociones y conflictos interiores. El papel de Joe Bradley en Vacaciones en Roma, estrenada en 1953, se considera uno de los más famosos relacionados con el nombre de Gregory Peck. Audrey Hepburn fue una de las actrices que aparecieron en la película.
que presentaba la narración de una breve pero amorosa aventura que tuvo lugar en Roma entre un reportero y una joven princesa. Peck fue galardonado con un Globo de Oro por su trabajo en Vacaciones en Roma, que no solo le reportó un enorme éxito económico, sino que también le valió uno. Su interpretación de Joe Bradley puso de relieve las entrañables cualidades y el sentido del humor de Peck, además de la extraordinaria conexión que compartía con Audrey Hepburn, lo que contribuyó a que la película se convirtiera en un clásico del cine de todo el mundo. Peck continuó exhibiendo su versatilidad a lo largo de la década de 1960, apareciendo en películas como Los Cañones de Navarone, El Cabo del Miedo y La Profecía. Peck interpretó el papel de Keith Mallory, un líder inteligente y audaz, en la famosa película militar Los Cañones de Navarone, que incluía espectaculares escenas de acción. El lugar de Peck como actor importante en el cine de acción y bélico se cimentó aún más gracias al tremendo éxito de la película, tanto en términos de recaudación como de contribución creativa. Sin embargo, la interpretación de Gregory Peck como Arek Svench en la película Matar a un ruiseñor, 1962, se considera el papel más memorable y duradero de su carrera. Esta interpretación suele considerarse la cumbre de la carrera de Peck, ya que le valió el Oscar al mejor actor. Como resultado de sus valientes y honorables esfuerzos por luchar por la justicia frente a los prejuicios raciales que existían en el sur de Estados Unidos, Atticus Finch se convirtió en una figura de integridad y valentía. Atticus fue retratado por Peck con autenticidad, empatía y afecto hacia sus hijos, lo que hizo que los espectadores se formaran una imagen admirable de un padre y un héroe en sus mentes. Además de ganarle un Oscar, también fue galardonado con un premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión y reconocido por el American Film Institute como uno de los personajes más icónicos de la historia del cine. Gregory Peck recibió un gran número de galardones y honores a lo largo de su carrera. Además del Oscar y el Globo de Oro, también recibió la Medalla Nacional de las Artes en 1998, el Screen Actors Guild Lifetime Achievement Award y el American Film Institute's Lifetime Achievement Award. Todos estos galardones le fueron concedidos a lo largo de su carrera. Estos galardones no solo reconocen su talento, sino también su contribución a la industria cinematográfica y a la sociedad en general. Gregory Peck no solo fue una superestrella de la industria cinematográfica, sino también una representación de la honestidad y la valentía. No solo tenía un don para la interpretación, sino también la capacidad de transmitir verdades profundas y sentir empatía por las personas a las que representaba, lo que contribuyó a su éxito. Gregory Peck, que era un individuo extraordinario por su aspecto, talento y humildad, ha dejado una huella imperecedera como una de las figuras más legendarias de la historia de Hollywood. La vida privada. Detrás del brillo y el glamour de una celebridad de Hollywood, Gregory Peck tuvo una vida personal llena de altibajos y relaciones complicadas. Su vida personal fue tan dramática como los papeles que interpretó en el cine. La primera mujer con la que se casó Peck fue Greta Kukkonen, una empresaria nacida en Finlandia y 5 años mayor que él. La boda tuvo lugar en 1942 y durante su matrimonio tuvieron 3 hijos, Jonathan, Stephen y Carrie Paul. Sin embargo, su relación no consiguió evitar las turbulencias y, con el tiempo, sus desavenencias crecieron hasta el punto de que ya no pudieron reconciliarse. En 1955, Peck y Greta finalizaron su divorcio tras haber estado casados un total de 13 años. Preocupados por sus hijos, siguieron siendo amigos y mantuvieron su relación en un estado positivo. Véronique Passani, la segunda esposa de Gregory Peck, era una periodista francesa que le hizo una entrevista para France Soir en 1952. Para Gregory Peck, era la primera vez que veía a Véronique. La noche de Nochevieja de 1955, Peck y Véronique se casaron formalmente. Esto ocurrió poco menos de 2 años después de su divorcio de Greta. El comienzo de un apasionado romance entre ambos se inició con este encuentro, que sirvió de chispa. Durante 48 años, estuvieron enamorados hasta que Peck falleció en 2003. Gracias a su unión, pudieron tener 2 hijos, Anthony y Cecilia Peck, bendecidos con su presencia. A Véronique no le bastó con ser una esposa abnegada. También fue una ferviente defensora de los esfuerzos artísticos y las iniciativas humanitarias. Destacan sus contribuciones al desarrollo del Inner City Cultural Center de Los Ángeles, el Los Angeles Music Center y la Biblioteca Pública de Los Ángeles, donde trabajó como recaudadora de fondos durante mucho tiempo. También fue una donante clave para la creación del Centro de Música de Los Ángeles. Está claro que ella y Gregory desempeñan un gran papel en la organización y participación en actividades benéficas y sociales.
como demuestra el hecho de que fueran esenciales en la recaudación de aproximadamente $50 millones para la Sociedad Americana contra el Cáncer a lo largo de la década de 1960. La vida personal de Peck, por otra parte, no solo tuvo que ver con historias de amor y logros, también vivió otras experiencias personales. Además, sufrió sucesos calamitosos a lo largo de su vida. Su hijo mayor, Jonathan Peck, se quitó la vida en 1975, cuando tenía 31 años. Esta tragedia dejó a Gregory y al resto de la familia una cicatriz que nunca pudo curarse. Nacido en 1944, Jonathan era un joven rebosante de aspiraciones y pasión. El camino que Jonathan optó por tomar tras graduarse en la universidad fue uno de los menos transitados. Se alistó en el Cuerpo de Paz y pasó muchos años en Tanzania, donde se involucró en el desarrollo de un programa de educación agrícola en Swahili. Esto ejemplificó el corazón y el compromiso de Jonathan con el voluntariado para ayudar a la comunidad. Tras regresar a California, Jonathan se interesó por seguir una carrera en los medios de comunicación y empezó a trabajar en varias emisoras de radio y televisión. Jonathan, por otra parte, luchaba contra demonios internos que poca gente conocía, a pesar de que se presentaba como una persona realizada y responsable. A pesar de que era un hijo devoto que hacía todo lo posible por estar a la altura de las normas que su padre, Gregory Peck, había establecido en él, con frecuencia le asaltaban pensamientos negativos y tenía la sensación de que nunca era lo bastante bueno. Un compromiso amoroso fallido había dejado a Jonathan con el corazón roto, y también había estado luchando contra la arteriosclerosis, una enfermedad que tenía un impacto negativo tanto en su salud física como en su estado mental. Jonathan, que entonces solo tenía 31 años, tomó la decisión de quitarse la vida pegándose un tiro en la cabeza en una noche llena de desesperanza y desesperación en el verano de 1975. Esta incidencia, que supuso una importante sorpresa, provocó el desconcierto y la sorpresa de Gregory Peck y su familia. La noticia del fallecimiento de Jonathan dejó inconsolable a Peck, que llegó a decir en una entrevista que lo que más lamenta en su vida es no haber estado a su lado cuando más necesitaba mi ayuda. Me habría encantado que Jonathan me hubiera llamado y me hubiera informado de que todo se me está haciendo cuesta arriba y de que ya no puedo más. Habría respondido diciendo, hijo, te pido que por favor esperes. Enseguida voy. Tras el fallecimiento de Jonathan, Gregory Peck decidió tomarse una excedencia de 2 años en su trabajo. Lo hizo para poder pasar tiempo con su familia y recuperarse de la angustia emocional que le produjo el desafortunado fallecimiento de Jonathan. Durante esos meses, Peck se vio obligado a enfrentarse a un sentimiento de impotencia y a un vacío que nunca podría llenar. En un esfuerzo por curarse a sí mismo y a su familia, estaba decidido a aislarse y mantenerse alejado de los focos de Hollywood. Se centró sobre todo en curarse a sí mismo y a su familia, y no en otra cosa. Incluso se llegó a afirmar que Peck había sido enviado al hospital para recibir terapia psiquiátrica porque era incapaz de lidiar con el estrés que le había provocado la pérdida. Se creía que este era el motivo de su ingreso. Es importante señalar que las experiencias traumáticas que vivió la familia de Gregory Peck no acabaron ahí. Además, su hijo menor, Anthony Peck, luchó contra el alcoholismo durante varios años, una época difícil para él. En esta época se vio superado por las dificultades. Fue durante la década de 1990, cuando la carrera de Peck había alcanzado una etapa estable, cuando presenció el declive de Anthony hacia un comportamiento perjudicial para él mismo. Este suceso tuvo lugar a lo largo de la década. Tony, como le llamaban su familia y amigos, era un joven que tenía ante sí un futuro prometedor. Gracias a su matrimonio con la supermodelo Cheryl Tiegs, pudo disfrutar del lujoso estilo de vida que Hollywood le ofrecía. A pesar de que Tony parecía tener éxito, luchó contra el alcoholismo, que siguió perjudicando sus relaciones y, en última instancia, le hizo perderse a sí mismo. En última instancia, los problemas personales de Tony llevaron a la disolución de su matrimonio con Cheryl Tiegs. El divorcio no solo dejó a Tony con una herida emocional, sino que también sirvió como una llamada de atención que le obligó a examinar su vida y reconocer los errores que había cometido. Aunque Gregory Peck ya había pasado anteriormente por la angustia de perder a Jonathan, siguió al lado de su hijo y se esforzó por ayudarle a superar los retos a los que se enfrentaba durante ese tiempo. Tony se dio cuenta de que si seguía por ese camino, podría ser él quien llevara a su padre a experimentar otra pérdida devastadora. Fue esta intuición la que inspiró a Tony para dejar de beber, lograr un sentido de equilibrio en su vida y comenzar de nuevo su carrera.
Gregory Peck hizo de su vida la misión de ser un padre modelo completamente entregado a sus hijos aún vivos, tras su incursión en el mundo de la interpretación. Su segundo hijo, Stephen Peck, descubrió que su verdadera vocación era ayudar a la comunidad, en particular a los que carecían de hogar. Stephen se convirtió en un destacado activista social y dedicó gran parte de su tiempo a trabajar para mejorar la vida de los miembros más desfavorecidos de la sociedad. Manteniendo viva la chispa artística en la familia, Cecilia Peck, la hija menor de Peck y Veronique, también siguió los pasos de su padre y se convirtió en actriz y directora. Se ha comprometido a mantener el legado artístico que estableció su padre. La vida personal de Gregory Peck estuvo llena de altibajos y tragedias, pero nunca permitió que estos sufrimientos le vencieran. Era capaz de superar cualquier reto. En cambio, tenía una actitud amable, paciente y compasiva ante todo lo que ocurría. Estos contratiempos ayudaron a Gregory Peck a ser más resistente y le proporcionaron una comprensión más profunda de la vida, los valores humanos y el amor que no es condicional. Gregory Peck no solo se convirtió en una celebridad en el mundo del cine, sino también en una leyenda de la vida cotidiana gracias a ciertos atributos. Impacto y contribuciones sociales. Gregory Peck no fue solo una leyenda del mundo del cine, sino también una persona que tuvo un profundo impacto en la sociedad. Realizó importantes contribuciones a diversas iniciativas sociales, políticas y humanitarias. Peck no dudó en utilizar su voz para cambiar actitudes y concienciar a la comunidad. A pesar de ser famoso en el mundo de las artes, siempre prestó especial atención a las preocupaciones importantes que prevalecían en la época que le tocó vivir. Ya en la década de 1940, Peck se erigió en pionero de la lucha contra la discriminación y la injusticia en la industria cinematográfica de Hollywood. En 1947, desafió valientemente al Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes, lo que supuso un paso heroico en medio del clima hostil que provocaba el Partido de las Panteras Negras. Peck siempre estuvo dispuesto a hablar en favor de la justicia, independientemente de las posibles consecuencias para su profesión, ya que opinaba que los artistas tenían la responsabilidad de salvaguardar la libertad de pensamiento para que no fuera violada. Peck siguió demostrando su espíritu pionero no solo en la industria cinematográfica, sino también en la sociedad a lo largo de la década de 1960, cuando Estados Unidos se hallaba en pleno movimiento por los derechos civiles. Se posicionó a favor de la igualdad y la justicia con su interpretación en Matar a un ruiseñor, que no solo era un logro artístico, sino también un mensaje. El personaje de Arek Svench, interpretado por Peck, se convirtió en un símbolo de integridad y del espíritu de lucha por lo que es justo. Como resultado, inspiró a públicos de todas las edades a tomar partido contra los prejuicios y la injusticia. En 1969, el presidente Lyndon B. Johnson concedió a Gregory Peck la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos. Esta distinción se concedió a Gregory Peck en reconocimiento a su contribución al avance de la justicia social y el desarrollo. A lo largo de toda su vida, se comprometió con numerosas iniciativas humanitarias y organizaciones que abogaban por causas altruistas. Tanto el American Film Institute como la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas nombraron a Peck presidente. También fue presidente del Consejo de Administración del American Film Institute. En estos cargos, utilizó su influencia para apoyar, defender y fomentar el crecimiento del arte cinematográfico, contribuyendo al mismo tiempo a preservar y honrar los valores humanos. Y lo hizo honrando al mismo tiempo los valores humanos. Además, Peck apoyó con entusiasmo los movimientos contra la guerra de Vietnam. Peck se mantuvo inquebrantable en su postura a pesar de que era consciente de que expresar su opinión provocaría controversia e incluso el odio de otros que mantenían puntos de vista opuestos. Su oposición a la guerra iba acompañada de expresiones de simpatía y apoyo a los que habían servido en el ejército. Stephen Peck, hijo de Gregory Peck, también sirvió en el ejército durante la guerra de Vietnam. Gregory Peck siempre se ha esforzado por alcanzar un compromiso entre su actitud antibelicista y su patriotismo prestando ayuda a veteranos y a grupos filantrópicos dedicados a los veteranos. Además, a lo largo de la década de 1960, Peck y su esposa, Veronique Pisani, desempeñaron un papel decisivo en la recaudación de unos $50 millones para la Sociedad Americana contra el Cáncer. Además, Veronique fue una excelente colaboradora en los esfuerzos humanitarios de Peck. Juntos fundaron el Inner City Cultural Center de Los Ángeles con la intención de extender las posibilidades creativas a los barrios desfavorecidos, con especial atención a la gente de color y a los inmigrantes.
El uso que Peck hizo de su propia voz para ayudar a nuevos artistas y cineastas independientes fue una de sus contribuciones más significativas. El legado de los últimos años. Peck, en su calidad de presidente del Consejo de Administración del American Film Institute, fue responsable de la creación de multitud de oportunidades para que los jóvenes se expresaran y dieran rienda suelta a su imaginación. La idea de que el arte cinematográfico debía seguir desarrollándose e innovando fue una idea que mantuvo firmemente durante toda su vida. Tuvo un papel decisivo en la creación de programas de formación y en la ayuda a los nuevos talentos de la industria. Años posteriores y legado tras retirarse de la actuación a finales de la década de 1990, Peck centró su atención en su vida familiar y en actividades en beneficio de organizaciones filantrópicas. Peck mantuvo su presencia en el mundo del espectáculo a través de eventos, ceremonias de entrega de premios y las actividades sociales que le entusiasmaban. A pesar de haberse retirado de la industria del largometraje, Peck tenía en muy alta estima el tiempo que pasaba con su familia. Era habitual que pasara tiempo con sus hijos y nietos, con lo que seguía inculcando los principios que él mismo apreciaba. Su hijo, Stephen Peck, mencionó anteriormente que Gregory Peck fue un padre decente, y que sus últimos años fueron un tiempo para que Peck se comprometiera completamente con su familia y sus seres queridos. Stephen Peck fue quien dio esta información. No solo tuvo la oportunidad de estar cerca de sus nietos, sino que también disfrutó de la vida de forma directa y significativa jugando al tenis con Steven, almorzando juntos y disfrutando de la vida en general. Además de su papel de padre y abuelo, Peck fue un modelo de paciencia y amabilidad para su familia. Su presencia en sus vidas era muy importante. Gregory Peck sobrevivió a una breve batalla contra la neumonía y falleció en la comodidad de su propia casa de Los Ángeles en el año 2003. Dormía dulcemente. Cuando falleció, a los 87 años, había dejado un legado de profunda admiración y dolor en los corazones de sus más allegados. Veronique, su esposa desde hacía más de medio siglo, estuvo a su lado y se ocupó de él hasta los instantes previos a su fallecimiento. El entierro de Peck se convirtió en un acontecimiento que congregó a un gran número de los actores y actrices más famosos de Hollywood, que se reunieron para presentar sus respetos a una figura emblemática de la historia del cine estadounidense. Para dar el último adiós a su gran amigo y colega, estuvieron presentes en el funeral personalidades como Harrison Ford, Tony Danza, Michael York y Harry Belafonte. Tras el fallecimiento de Gregory Peck, su familia decidió conmemorar su legado creando el premio Gregory Peck a la excelencia cinematográfica. Al principio, este premio se otorgaba durante el Festival Internacional de Cine de Dingle, que se celebraba en Dingle, Irlanda, que es la patria ancestral de Peck. Sin embargo, en 2014, se trasladó al Festival Internacional de Cine de San Diego, que se celebra en San Diego, la ciudad donde nació y creció. Numerosas figuras notables del mundo del cine, como Gabriel Byrne, Laura Dern, Alan Arkin, Annette Bening y Patrick Stewart, han sido reconocidas con este premio en el pasado. Estas personas son la prueba de que el legado de Gregory Peck, que consiste en una pasión genuina y un compromiso inquebrantable con la práctica del arte, está siendo continuado por otros que han recibido su obra. El legado de Gregory Peck no se limita a los elogios y logros que obtuvo, sino que también comprende el tremendo impacto que tuvo en varias generaciones de intérpretes y espectadores. Uno de los papeles que interpretó con todo su corazón fue el de Arek Svench en Matar a un ruiseñor. Se convirtió en un modelo para las personas que luchan por la justicia con su interpretación de este icónico personaje. La imagen de un abogado audaz que no teme luchar contra la injusticia está profundamente arraigada en la conciencia del público gracias a este papel, que fue reconocido por el Instituto Cinematográfico Americano como uno de los mejores personajes cinematográficos de todos los tiempos. Gregory Peck es reconocido no solo por sus increíbles interpretaciones, sino también por su corazón bondadoso y su celo a la hora de afrontar los grandes problemas a los que se enfrenta el mundo hoy en día. Demostró que una celebridad de Hollywood no solo puede brillar en el cine, sino también convertirse en un faro que guía a las personas desfavorecidas, a los principios humanitarios y a quienes buscan justicia y compasión en sus vidas. El tiempo nunca podrá borrar su legado, que es un monumento al poder del arte y de la humanidad. Su legado perdurará para siempre. ¿Qué opina de la increíble vida de Gregory Peck? Comparta sus recuerdos en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para recibir más historias sobre las grandes leyendas de Hollywood. Gracias por vernos.